Hola, bienvenidos a este video documental donde estaremos hablando un poco acerca de aspectos importantes relacionados con lo que tiene que ver dinámica de un fluido en movimiento, cuyo contenido pertenece a la asignatura de dinámica de los gases, facilitado por el ingeniero David Gómez. El grupo está integrado por César Castillo, Joan Carrasquer, Orlando Puerta y quien les habla, Auris Polanco. Todos pertenecemos al sexto semestre de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada UNEFA Apure. Esperemos que sea de gran beneficio la información que aquí ofreceremos. Estaremos hablando sobre fundamentos de dinámicas de fluido. La dinámica de fluido estudia los fluidos en movimiento y es una de las ramas más complejas de la mecánica. Aunque cada gota de fluido cumple con las leyes de movimiento de Newton, las ecuaciones que describen el movimiento de fluido pueden ser extremadamente complejas. En muchos casos prácticos, el comportamiento del fluido se puede representar por modelos ideales sencillos que permiten un análisis detallado de dicho sistema. De allí deriva lo que es un fluido ideal, es decir, un fluido que es incompresible y que no tiene rozamiento interno o viscosidad. Las características fundamentales de los fluidos ideales son las siguientes. Fluido no viscoso es porque se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido. Fluido estacionario, porque la velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo. Fluido incompresible, porque la densidad del fluido permanece constante con el tiempo. Y fluido irrotacional, porque no presenta torbellinos, es decir, no hay movimiento angular del fluido respecto de cualquier punto. Quien les habla, César Castillo. Para dar continuación a este video documental, hablaremos acerca de la ecuación de continuidad, donde establece la relación que la masa que entra es la misma masa que sale. A continuación podemos observar una figura con una ecuación que nos describe que el área 1 multiplicado por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Para entender más acerca de esta definición o de esta ecuación, se muestra una figura que podemos observar en la parte inferior de la pantalla, donde nos muestra una tubería con distintos diámetros y con distintas áreas, y nos expresa que independientemente de cuál sea su velocidad inicial y su velocidad final, y de cuál sea su área 1 y área 2, la masa va a permanecer constante, es decir, su masa va a ser la misma, no va a cambiar, solo va a sufrir ciertas transformaciones, pero su masa va a ser constante. Y también podemos describir la masa, la ecuación que dice que la masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen, que va a ser igual al área 1 por la velocidad 1 por el diferencial de tiempo. Lo mismo ocurre con la masa 2 y con el volumen 2, que podemos ver en la parte inferior de la pantalla. Bien, ahora es momento de hablar acerca de la ecuación de cantidad de movimiento integral. Para hablar de la ecuación de cantidad de movimiento integral, el punto de partida es la ley de Newton, o también llamada la ley de conservación de cantidad de movimiento, que para un cuerpo o partícula sólida con masa constante está escrita de la siguiente forma, como podemos observar en la figura que se nos muestra en la pantalla, donde P es la cantidad de movimiento, M es la masa, V es la velocidad y A es la aceleración. En pocas palabras, esta ley establece que la variación de la cantidad de movimiento de un cuerpo en relación a un sistema de referencia inicial o inercial, es igual a la sumatoria de las fuerzas exteriores que actúan sobre el mismo.
De esta ecuación se deduce la siguiente ecuación integral que podemos observar en la parte inferior del lado derecho de la pantalla, donde ya aplicando algunos métodos matemáticos y estudios previos acerca de dinámica de fluido, podemos llegar a esta conclusión. El método de llegar a esta ecuación no la presentamos en este video documental debido a la prolongación del tiempo. Simplemente plasmamos la ecuación final, que es la que se utiliza en el estudio de dinámica de los gases. Bienvenido, mi nombre es Joan Carrasquel. Voy a continuar hablando de lo que es estado estable de tensión en un punto. Una tensión se define como una fuerza por unidad de área y en el sistema internacional sus unidades son pascal o newton por metro cuadrado. El símbolo utilizado para representar la tensión es la letra griega tau, con dos subíndices n y m. N corresponde al eje de coordenadas paralelo al vector normal al área sobre la cual actúa la tensión, y m corresponde al eje coordenado paralelo a la tensión. La tensión normal. Las tensiones normales reciben ese nombre por ser la dirección normal sobre la que actúan. En la siguiente figura vemos cómo representa una partícula de forma cúbica con las tensiones según las tres dimensiones posibles en cuatro caras de la cruz. Tenemos la tensión tangencial. Recibe ese nombre por ser tangencial a la superficie sobre la cual actúa. Estas también reciben el nombre de cortante debido a que tiende a romper la sustancia por corte según la superficie sobre la cual actúa. Tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes. La tensión de Navier-Stokes, tenemos la ecuación de estado propio para la sustancia. Un ejemplo conocido es la ecuación de estado propia de sustancia. Un ejemplo es la usada ecuación de estado para un gas ideal, sabiendo que un gas ideal es un fluido que por casi nula fuerza de atracción entre sus moléculas tiende a ocupar por completo el espacio en el que se encuentra. De ahí se desprende lo que es las tensiones en función de la deformación. Tenemos la siguiente fórmula, que tensión viscosa es igual a F por deformación. Estas ecuaciones expresan la forma en que ocurre el rozamiento interno en un fluido en movimiento. Stokes propone la siguiente hipótesis. Número 1. Las tensiones en un cuerpo son una función continua de las deformaciones y del equilibrio termodinámico local. Esto quiere decir que en un punto e independiente de alguna otra variable cinemática. Número 2. El fluido es homogéneo, es decir, que las tensiones en un punto no dependen de las coordenadas espaciales. Y número 3 es que el fluido es isotrópico, es decir, que no existe una dirección preferencial ni de tensión ni de deformación. Gracias. Hola, ¿quién les habla? Orlando Puerta. En este momento les estaremos hablando sobre lo que es la fricción interna y parámetros de cinemática. Esta parte del video vamos a hablar sobre el antecedente de las fórmulas de Stokes, la ecuación de Stokes, y de dónde proviene la palabra flujo newtoniano y no newtoniano. En los antecedentes de Newton, que estuvo relacionado con el modelo de láminas, se desplazan unas sobre otras. Propuso la relación lineal de tensiones y deformación del siguiente tipo, la ecuación que conseguimos en la parte inferior. Para esto se utiliza para las tensiones de corte. Navier presentó la primera ecuación denominada Navier-Stokes en 1822, basado en las observaciones de Newton. Por eso se le denomina a la ecuación Navier-Stokes y los flujos newtonianos y no newtonianos. Por
de investigaciones de ellos dos. Estado de tensión de un fluido. Cuando hablamos de estado de tensión, esto se puede mostrar en la ecuación de equilibrio en un punto. Para la ecuación general, aplicada en la integral. Equilibrio de fuerzas de un punto. Esa es la ecuación original que establece las fuerzas superficiales en un punto que está en equilibrio. Y la resolución se denomina como el principio de equilibrio local para un medio continuo. La palabra local significa que se cumple en un punto del fluido. Principio de equilibrio local para un medio continuo. Esa fórmula que encontramos en la parte inferior, la de abajo, dice que el vector TNI va a ser igual al vector tensión. Este principio permite expresar el estado de tensión en un punto, lo que significa lo que finalmente es usado para expresar las fuerzas superficiales. En conclusión, podemos decir que este video está relacionado en la parte de un fluido en movimiento. También tenemos que tomar en cuenta que un fluido no necesariamente es agua o algo líquido. También podemos decir que los gases se pueden representar teóricamente como un fluido. Prácticamente el estudio de nosotros es realizado a la parte de fluido, o sea de gases, la parte de gases. Para más consultas pueden verificar en la parte de Fundamentos de Mecánica de Fluido de Hugo Darío Pacino, Regional Académico Confluencia, Universidad Tecnológica Nacional. O también pueden consultar algunos libros de mecánica de fluido donde pueden encontrar relacionados algunas de estas ecuaciones con algunos de los ejercicios.